Bien, nuevamente nos toca salir a, no sé si a denunciar, pero a expresar nuestro sentir, nuestro pesar por lo que está sucediendo en nuestro país. Pareciera, o pensábamos al menos, que con el caso de Solange Much, la chica que no pudo ver a su padre antes de morir porque le negaron el permiso de entrar a verla, y después lo escoltaron hasta Neuquén, y cuando murió sí, recién le dejaron volver, caso que nosotros hemos hablado y podrán encontrar el video en la descripción. No fue suficiente, ni siquiera cuando se le consultó al presidente de la nación por ese caso, él dijo que no sabía de qué se estaba hablando, ¿no? Y no terminó ahí la historia de estas injusticias que se están dando en nuestro país y seguramente en el mundo, pero a nosotros nos toca hablar de nuestra sociedad, de nuestro país. Y volvió a ocurrir. Y no solamente podemos hablar del caso de Solange, lamentablemente, sino ya el citado Espinosa en el video anterior. También Claudio Parente de Chivilcoy, que no pudo ver a su padre morir. El caso de Mauro Ledesma, este joven que quiso entrar a la provincia de Formosa y con la desesperación entró nadando y se ahogó en el río Bermejo. Y ahora el caso de Abigail Jiménez, que vos vas a contarnos de qué se trata. Vamos a analizar en este video qué está pasando con nuestro país. Así es, cuando vemos esas noticias, y por eso queremos dar nuestro punto de vista, nuestra postura de las injusticias que están ocurriendo, porque esto nos puede pasar a cada uno de nosotros, y a lo que la intención de nuestros videos también es sensibilizar a la gente, que no nos podemos quedar callados y dejar que todas las cosas vayan ocurriendo, que vayan aumentando también el caso de abuso de poder o de autoridad, porque esta familia tenía esta nena de 12 años, Abigail Jiménez, con cáncer, un tumor también, y un cáncer también en la pierna, y se estaba haciendo una quimioterapia en Tucumán. Se ve que era un pueblo que está lindante a Tucumán, y le llevaron ahí a hacer una quimioterapia. Sabemos lo que es una quimioterapia en una persona grande, el daño que causa, hace caer el cabello y todo, y esta pobre criatura, al volver a ingresar a la provincia de Santiago del Estero, se encuentran con este control, y vaya donde no le permiten el ingreso, el regreso a su propia provincia, porque no tienen los permisos para circular. Este padre, al ver el tiempo que está pasando y le cuentan a su hija que no pueden ingresar, la hija se largó a llorar, porque una criatura comienza a tener miedo cuando hay ciertas cosas que no son normales, ¿no? Y cuando nosotros propios vamos en los autos, que hagan silencio los chicos cuando pasamos un control o algo, porque saben, o le asustamos, ¿no es cierto?, diciendo que está la policía allí adelante. Ya es algo natural que le ocurre a los niños, y ahí vemos cuando no se le permite continuar su camino. Iban ellos en una Kangoo, creo, y en ese espacio al sol, ¿no es cierto?, sin sombra, el auto calentándose, lleno de moscas y bichos, había en ese lugar, y los padres ya se cansaron, y este padre, por ese instinto paternal que tenemos, que decidió: si no me dejan pasar el vehículo, voy a pasar de todos modos, con la hija de 12 años llevándole upa, ¿no es cierto? Le levantaron y le llevó. Y ahí vemos, a mí me indigna terriblemente ver de vuelta estos casos de injusticia, de inhumano, inacción de las autoridades. Claro, porque
de vuelta, como dijimos la vez pasada, ¿qué le costaba a la policía mismo agarrar y bueno, te escoltamos, te llevamos? Disponer del patrullero, te llevo, deja acá, después arreglar tus papeles. No, están los protocolos y que la autoridad, sentido común, queridos oyentes que nos están viendo, sentido común lo que nosotros estamos pidiendo. Está la Constitución, está todo, que hay libertad. A lo que yo quiero referirme es que estas cosas no se tienen que llevar a la normalidad, que hoy es normal pedir permiso para circular. Esto no se tiene que avanzar, se tiene que cortar de alguna buena vez por todas. Y aún así son casos excepcionales de enfermedades. Uno puede tener una legislación en caso de emergencia, pero en este caso hay una enfermedad. Pero una nena llorando dentro, a cualquiera de nosotros ver un niño que llora nos parte el alma, el corazón. ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? Lo primero que vamos, ¿qué quiere? ¿Qué le duele? Con una terrible venda sobre la piernita, por favor. Y la discusión era si caminó 5 kilómetros o no. Sí, eso. Pero el eslogan de esta gestión actual es: lo importante es la salud. Y la salud de Abigail, la salud emocional de los padres de Solange, de Claudio Parente. Ahí no importa la salud. ¿Y por qué salimos a hablar, dirán ustedes? ¿Ustedes qué tienen que ver? ¿Qué son ustedes? Somos hijos de Dios, somos libres en Cristo, no tengo compromiso con ningún ser humano, soy libre de decir, la Constitución nos avala, de publicar nuestras ideas sin censura previa, en el artículo 14. Y como hijo de Dios no queremos ser esos atalayas ciegos, ignorantes, mudos, como dice en Isaías 56 y en versículo 10, que no pueden ladrar, soñolientos, podríamos decir cómodos, no me pasó a mí, menos mal, echados, que aman el dormir, que decimos en el versículo 12, tomemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este mucho más excelente, cuando dentro de nuestro territorio nacional suceden este tipo de cosas. Yo quiero para ir abriendo el debate también, ustedes pueden responder debajo si no están de acuerdo, no es una opinión final, esto es abrir, ¿sí? Abrir el debate y abrir la mente también, y hacer una autocrítica hacia las iglesias. ¿Dónde están los grandes pastores de las iglesias que tienen llegada masiva, que no salen a denunciar estas cosas, que celebran el hecho de poder reunirse con los protocolos? Eso es iglesia realmente, eso es religión, ¿sí? La Biblia nos habla, la religión es estar, la verdadera religión sin mancha es estar con las viudas, con los huérfanos, con los enfermos, ¿sí? ¿Y acá qué pasa? Vamos a la parte legislativa de nuestro país, la Carta Madre, por la cual deben regirse todas las leyes y todos los ciudadanos, tanto ciudadanos de a pie, normales como nosotros, y los dirigentes, y también la fuerza de seguridad en este caso, que también vamos a hacer una salvedad ahí. Que se les destituya o se les quite del cargo, aparte del cargo a estos policías, no es hacer justicia. Sí, esto es lo que va a pasar. Cortar por el hilo más fino. Claro. ¿Dónde están los funcionarios? También acá el oficial tiene que obedecer una orden, ¿sí? En todo caso, ¿no? Pero vamos a la Constitución. Uno es un artículo ya muy citado, muy conocido, yo lo he mencionado en un video que hice individualmente, que es el artículo 14, hermoso artículo, que dice que todos los habitantes de la nación gozan de tales derechos. Y ahí nombro varios que no vamos a nombrar por una cuestión de tiempo, pero vamos al que compete al tema que estamos hablando. Uno es de peticionar a las autoridades. Acá el padre de la chica peticionó, no recibió ninguna respuesta, ¿sí? O tardaron demasiado, ya están incumpliendo con un deber que es estar al servicio, y si vamos a Romanos 3 están discutidos, ¿no? Están agarrados por muchas personas para decir que hay que orar, hay que apoyar a cualquier autoridad que se nos presente, ¿sí? Dice que tiene que estar al servicio constante de la sociedad, en este caso ya no estaban cumpliendo.
Pero dice de entrar, bueno, es un caso excepcional se cerraron las fronteras, está bien, permanecer, dice, y transitar y salir del territorio argentino. Tenemos el derecho, el padre de esta chica, Diego, creo que era el nombre. Sí, Diego Jiménez. Podría transitar. Y aún en caso excepcional de emergencia, ¿sí? De pandemia, es una enfermedad, tiene que haber un trato ahí especial también para este hombre. Pero vamos a otro, y quiero referirme a esto porque pareciera que en Argentina, hace poco el abogado famoso Neto sacó un video de si hay títulos de nobleza en Argentina. Nadie va a discutir seguramente de que el sistema democrático es el mejor sistema en la teoría, donde todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, porque se abolieron los títulos de nobleza, ya no hay monarquía, ahora hay representantes que son elegidos por el pueblo y que son están a nuestro servicio, no como antes nosotros, los seres humanos, estamos al servicio de una autoridad superior puesta por Dios, que era el rey, ¿verdad? Pero en el artículo 16, la nación argentina no admite prerrogativas de sangre, es decir, no admite privilegio de sangre. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales, ni títulos de nobleza. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa con nuestros políticos argentinos? Con nuestros funcionarios infuncionarios, ¿sí? Todos sus habitantes de la nación argentina son iguales ante la ley y admisibles en los empleos en otra condición que la idoneidad. Bueno, si empezamos por ahí, tenemos generaciones de familiares que por ser hijos de ocupan un cargo público. En estos municipios que hay por el país dispersos, ¿cuántos familiares de políticos heredan el cargo? ¿Sí? Entonces, de alguna forma, abolimos la monarquía, pero esta es una nueva aristocracia, la política que tenemos hoy. Donde hay ciertos funcionarios que no cumplen los protocolos impuestos por ellos mismos, se reúnen a comer, viajan, van, vienen, ¿sí? Pero ahora el ciudadano de a pie pareciera que está en condición inferior de humanidad, ¿no? No tiene los mismos derechos en la práctica que un político. ¿Sí? Es la nueva aristocracia por las cuales los cristianos oran. ¿Sí? Ahora yo pregunto, para ser un poquito extremista, el día que llegue y nos pongan en la dicotomía de si tenemos que elegir a Dios, como el caso de los tres muchachos de Daniel, ¿no? Que o elegían a Nabucodonosor o se les tiraba al horno de fuego. ¿Qué pasaría hoy por hoy si nos toca decidir? ¿Elegimos a Dios o seguimos aferrándonos a Romanos 3? Yo creo que hay el cristianismo en general se volvió mi palabra es muy buenudo, ¿no? Porque vamos directo, se leen ciertos versículos de la Biblia que hay que vencer el mal con el bien, todas esas cosas, pero lamentablemente el cristianismo se está olvidando que habrá un juicio sobre esta tierra y que Dios va a destruir, va a morir tercera, cuarta parte de la humanidad. A mí me parece que cuando Jesucristo nuestro Señor venga como Rey y las personas que están claudicando hoy en el pensamiento, cuando vean que Jesús traerá esta justicia, yo creo que se van a escandalizar. La palabra de Dios siempre fue letal contra la maldad. Acá tenemos esperanza que las personas que están en el gobierno se arrepientan, que encuentren a Dios, que busquen a Dios. Es claro, cuando Satanás le ofreció los reinos a nuestro Señor Jesús en la tentación, Él dijo que son de Él, yo te los doy. Esta gente, sea del partido político que sea, aparentemente a veces
parecen corderos, pero no lo son. Al final se está llegando a una línea de obediencia a ciertas leyes que se quieren imponer, tanto aborto, homosexualidad, todo eso lo que está. Y recién Eliezer estaba leyendo la Constitución Nacional. También que no sea nuestra esperanza la Constitución, porque hay una bajada de línea en todos los países hoy para cambiar las constituciones. Se está viniendo algo muy grosso, muy peligroso sobre nuestra vida, y esto va a llevar al fin del mundo. Ahora bien, si debemos orar por los gobiernos o cómo debemos orar por la gente. Y encontré una prédica que aprendí mucho, que se encuentra en Jeremías capítulo 18. Si debemos, aquí está muy clarito, vamos a leer. Jeremías 18 dice: conspiración del pueblo y oración de Jeremías. Y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid, irámonos de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. A veces cuando nosotros queremos levantarnos contra el gobierno o contra las autoridades eclesiásticas que están obrando mal, no, nosotros somos la autoridad, nosotros fuimos puestos por Dios, y todo lo que nosotros decimos es santo. No se puede cambiar esto. Pero como recién dijo Eliezer, no hay palabra de nuestros hermanos que están en nivel alto de la iglesia, ¿no?, para hablar y salir a contrarrestar todas estas cosas que... ¿Quién decía esto? Que el mal avanza porque los buenos dejan de actuar. No me acuerdo ahora, pero... Creo que Churchill o otro de esto. Ahora contextualicemos, ¿no? Jeremías vino a denunciar al propio pueblo de Dios, Claro, que tenían que arrepentirse. A Ahí no hubo distinción entre, bueno, no voy a decir soy Jeremías, soy profeta puesto por Dios, pero me voy a callar porque acá hay un sacerdote, acá hay un sumo sacerdote, acá hay reyes, ¿cómo voy a hablar? Ahora, las consecuencias de Jeremías, la vimos. Fue azotado, fue humillado, ¿sí? Sí, dice, y ahí Jeremías empieza a orar, dice: oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. También Jeremías intercedió a lo Moisés, también podemos decir, pero no hay caso, siguen, no claudican de sus pensamientos la gente. Dice: por tanto, vamos a ver cómo Jeremías pide por el pueblo de aquellos entonces. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase clamor de sus casas, cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Pero eso es hoy políticamente incorrecto. Vemos a los pastores de las grandes iglesias que predican un evangelio muy liviano, muy acorde a no faltar el respeto a nadie, a ser inclusivo, ¿sí?, con el evangelio, de que todo se resume en el amor, pero hay una condenación a aquellos que practican la injusticia en nuestro mundo. Y creo que la gente va a pensar: no, pero Dios le habló a Jeremías de otra manera. Le dijo: Jeremías, ¿cómo vas a decir estas cosas? ¿Cómo tenés ese pensamiento? Si sos hijo mío, mi espíritu está en vos, ¿cómo vas a hablar de esta manera? Lean en su casa Jeremías 19, tal cual. Y si vamos para adelantar, le dejo para que ustedes lean lo que Dios le respondió a Jeremías. Y en el capítulo 20 encontramos un sumo sacerdote llamado Pasur, que no le gustó lo que dijo Jeremías ni la palabra que Dios le había dado.
y le puso en el cepo. Claro, si era sumo sacerdote, ¿cómo alguien va a hablar en contra de él, no? Entonces, a lo que vamos nosotros, no podemos quedarnos callados cuando ocurren cosas malas y perversas. Tenemos que salir a combatir, a denunciar, a apoyar. Mandamos nuestro afecto a la familia Jiménez si un día nos está viendo. Estamos totalmente con usted, la decisión que ha tomado. ¿Saben también por qué a tal vez Jiménez no le van a ayudar como deberían ayudarle? Porque es un tipo pensante. Hoy los gobernantes quieren necios a sus pies que obedezcan. Obsecuentes. Esta persona pensó, tomó una decisión, porque la mayoría de la gente hoy en día ya ni va a tomar decisiones. Van a ser los rebaños que veía la vacuna acá, aplicate, tac, no van a preguntar nada. Quiero llevarles a Romanos, este capítulo tan particular, donde el apóstol Pablo habla acerca de la culpabilidad, por qué el hombre actúa de esa manera. Y a causa del pecado, es obvio, donde vamos a hacer historia en Argentina, cuando en el gobierno de Alfonsín se trató el tema del divorcio, nosotros nos rasgábamos las vestiduras. Yo era chico, yo me acuerdo. ¿Cómo van a tratar el tema del divorcio? Y empezó la cadena de divorcios. Bueno, todas esas generaciones de hijos que vivieron en hogares separados, hoy son los que están reclamando y pidiendo las leyes como le convienen a ellos, ¿no? De cambiar las leyes, cambiar todo, imponer algo inconstitucional, ¿no? Y es por esa razón que aumenta el pecado, aumenta la desviación. Y aquí bien clarito el apóstol Pablo dice en el capítulo 1, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, esta es muy importante, no tener en cuenta a Dios. Uno de los cambios de la Constitución que se va a hacer tanto en Chile, tanto en Perú, tanto en Colombia, van a sacar la parte eclesiástica de las constituciones. No quieren más tener a Dios. Y esto lo que una voz, por supuesto que en todos los países, es de la iglesia, que puede decir esto no quiero, esto no quiero. Otra de las cosas graves que nos va a acontecer a nosotros, hoy a la mañana estaba hablando con mis hijas acerca de que nuestros abuelos escaparon de estos gobiernos del comunismo de Europa porque nos daba más. La triste realidad para nosotros es que si nosotros dejamos avanzar todas estas cosas, no vamos a tener a dónde escapar. Hoy dicen, vamos a Uruguay, vamos a Paraguay, vamos a Brasil. No, va a llegar todo, van a llegar a caer en manos de este sistema, porque el pecado ha avanzado tanto. Y aquí dice bien claro, en una de las cualidades, de las muchas cualidades negativas en el humano que encuentra el apóstol Pablo al nombrar la culpabilidad del hombre, el pecado, dice así, vamos a leer: Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Todo el cambio de roles, de todas las cosas. Pero ¿qué dice? Estando atestados de toda injusticia. No es una injusticia esto, por supuesto. Pero ¿sabes qué? Te pueden decir que Jeremías hablaba para el antiguo pacto. Puede ser. Pero en el nuevo pacto nos dice claramente que todas estas cosas fueron escritas para nosotros. Tenemos en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, toda una descripción de lo que va a suceder en nosotros y lo que está sucediendo en el mundo, tal cual le sucedió al pueblo de Dios, al pueblo original de Dios. Dios destruyó a la antigua Sodoma y Gomorra por estos pecados graves que hoy se está avalando. El gobierno introduce que se trate este tema del aborto, ¿no? Destruyó a las naciones antiguas de Canaán. Dios mandó que no dejen nada vivo ahí.
El pueblo de Israel falló en todo esto. Siempre repito que la América indígena fue conquistada por el cristianismo, vamos a decir, porque el catolicismo a través de los conquistadores entró. ¿Por qué entró? Porque las naciones indígenas ya estaban en tal grave nivel de pecado ante Dios, en la forma que adoraban a sus dioses, haciendo sacrificio de niños también. Aquí nomás cerca, en Salta, de los lugares que estamos hablando, de Santiago, Tucumán y Salta, todo el norte grande. Todo el norte, en la ciudad de Salta, en el Museo de Arqueología, hay un lugar interesante para ir a mirar, que hay unas momias de niños. Esas momias fueron encontradas en un cerro de mucho frío, porque es un cerro, pero no murieron de causas naturales, fueron sacrificadas a sus dioses. Los aztecas, sabemos muy bien que los trofeos de guerra, lo que hacían sacrificios humanos, de abrir el pecho a sus súbditos, ¿cierto? Sacrificios, sacaban el corazón latiendo todavía, hasta ese grado de perversión llegó. Hoy en día lo que significa esto de los sacrificios de los niños, ¿no es cierto?, de los abortos, esos son sacrificios a Satanás, eso es lo que quiere decir el aborto. Y que sucedió también sucedió en la antigüedad de Israel, sí. Ahora vamos a continuar, ¿no es cierto?, estando atestado de toda injusticia, el versículo 29. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Es maldad lo que pasó. Lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Versículo 31, necios. Cuando vos no podés tomar una propia decisión yo veo que esto es injusto, no puede ser que un padre cargue a una hija y yo estoy tomando algo. Lamentablemente, querido hermano, esto es necedad. Y fíjate que el propio Jeremías, en el versículo 5:12 decía, negaron a Jehová y dijeron, Él no existe, y no vendrá mal sobre nosotros, porque si no existe, ¿qué puede venir? Ni veremos espada, ni hambre, los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Fíjense, si no va a venir el castigo de Jehová. Y para describir a los políticos que tenemos, déjame terminar todavía, sigue la lista, y aquí quiero detenerme un poco. El versículo 31 recién dijimos, necios, desleales, sin afecto natural. Bueno, ahí habla un poco de la sexualidad, pero a lo que no tener una distinción, no tener un mínimo de conciencia, de remordimiento o de culpa, o de ver, como dije hoy, un niño llorando, una niña llorando, te tiene que partir el alma, hermano, no puede ser así. Deja todo, tira todo, yo me desvisto, no puede ser que esté pasando esto frente a mis ojos. Y continúa, implacables, y termina sin misericordia. Totalmente. Ahí está, misericordia, tenés que tener misericordia un poco en tu vida, no puedes ser tan burro de no poder tomar una propia decisión. No me importa lo que me diga el jefe, yo voy a cumplir aquí lo que a mí me parece, mi conciencia, mi ley espiritual me está diciendo. Y dice, ¿por qué también estamos nosotros en esto, diciendo este video? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Nosotros no podemos complacernos o estar de acuerdo en algo que se hace mal. Exactamente. Y siguiendo con la lista, porque acá nombra muy bien, dice, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, todos estos gobernantes, ¿sí? Que hay un autor que decía que hoy por hoy la política mediática, los asesores de imagen se preocupan más
porque el candidato se vea gracioso, se vea simpático, más allá de que si es corrupto o no. Que hasta pueden mostrar una determinada familia ante la sociedad, y eso es mentira. Sabemos lo que pasa, lo que pasó con este diputado frente a las cámaras. Imagínate lo que pasa en las intimidades de estos políticos. Dice, las ciudades están llenas de engaño. No es casualidad que un candidato del 2015, ¿no?, cuando terminó la campaña se separó de su mujer. Así se han hecho poderosos y ricos. Qué raro, nadie se pregunta cómo funcionarios que nunca trabajaron en el sector privado, que fueron docentes universitarios, que sabemos que no ganan bien, ¿sí?, que no tienen casa propia, pero cuando declaran su patrimonio, que también declaran de una forma mentirosa, todos se evaden, son millonarios. Nadie se pregunta cómo. ¿Cómo puede ser? Se han hecho poderosos y ricos. Engordaron y se pusieron lustrosos, esas caras llenas de la comida del pueblo, ¿no?, que parecen, brillan de lo empachados que están de vivir del pueblo, de vivir de este padre que paga sus impuestos, que paga el seguro para circular, como hemos dicho la otra vez, que paga el patente para aportar a la municipalidad para que al final no lo dejen entrar. Y sobrepasaron los hechos del mal, ya hacen más que la maldad conocida. ¿Y qué dice al final? No juzgaron la causa del huérfano, y sin embargo prosperaron. Y acá, cuidado, porque puede ser que la economía mejore en el país. No debería, por cómo se hacen las cosas en este país, pero puede ser que haya un aire de... No crean que todo es bendición, no hay que confundir, a veces el mal también prospera. La causa, con signos de admiración, decía Jeremías, la causa de los pobres no juzgaron. De la gente común, de este chico que quiso entrar nadando porque no lo dejaron entrar. Cuando el señor detestable, sí, señor, es ironía, ¿no?, Marcello Tinelli, apenas empezó la pandemia, se fue a su casa de verano, de invierno, no sé qué será, en Chubut, ¿sí? Él tiene privilegios, evidentemente, ¿sí? Pasa por arriba de la Constitución y dice Jehová, no castigaré esto. Hermanos de las iglesias, de cualquier iglesia que sea, de cualquier religión, piensas o pensás, ¿sí?, para ser bien argentino, que Dios no va a juzgar todas estas cosas, que no va a demandar de vos que no hayas dicho nada, que no te hayas manifestado en contra de esto. De tal gente, dice, no se vengará mi alma, dice Jehová. Cosa espantosa y fea es hecha en el país. Y ahí sigue, y no quisiera estar en el lugar de sacerdotes, en la lista de que nombra que no hayan dicho nada. Pueden seguir leyendo Jeremías 5, versículo 31. Hay muchas para leer, todo se está acoplando a estos libros también de Jeremías, de los profetas menores, de Zacarías. ¿Por qué? Porque es el fin. Va a venir la destrucción. Jeremías estaba denunciando todo por qué va a venir la destrucción. Ahora bien, antes de que cierres con la parábola del juez injusto que querías decir, el Señor Jesús sanando a un ciego de nacimiento, en el San Juan capítulo 9, versículo 35, habla de la ceguera espiritual. En el versículo 41 Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Se ve todas las cosas. Ahora bien, yo vi todo lo que aconteció o la historia, porque uno busca, y hoy, como decía, que nuestros padres o abuelos huyeron de la Europa comunista, y nosotros no nos podemos quedar callados sin contar lo que significa esto, porque esto es en los controles, todo eso es algo propio de los gobiernos autoritarios, que le encanta tener eso, le encanta manejar eso, y de estas castas políticas, ¿no es cierto?, que tienen los que
trabajan en los municipios o lo que sea, tienen privilegios, que pueden circular, que pueden reunirse, ¿no es cierto? Porque nosotros vimos, nosotros no nos podemos quedar callados, también debemos advertir lo que se viene. Me preguntaba hoy mi nena qué significa, cuál es la diferencia de socialismo y comunismo. El socialismo es el paso antes del comunismo. Y esto es lo que se va a venir. Y esto es lo que queremos denunciar. Por eso nos horroriza cuando nosotros escuchamos que las iglesias oran por esta clase de gobiernos que vendrá, que están en eminencia. Esto sabiendo, nosotros conociendo la cantidad de millones de personas que murieron bajo los regímenes, tal el caso que nosotros nos toca muy de cerca, el caso Homodolov se llama, donde el pueblo, Stalin mató a millones de ucranianos de hambre por sacar la cosecha, ¿no es cierto? Lo que quieren acá y expropiar, o los hilos bolsa, todo lo que pasa. Hay una película que ahora cuando me acuerdo el nombre voy a pedir a Ariel que ponga pues una descripción que muestra eso que está contando lo que pasó en Ucrania, donde hasta llega un momento en que come la nena, están comiendo el hermanito, porque se están muriendo de hambre. Esto Jeremías también, ahí en el capítulo siguiente habla lo que Dios le dijo, lo que iba a acontecer. Entonces, esto es lo que se va a venir, y por eso nosotros desde ya queremos alertarles, hermanos, no sean ingenuos. El Señor Jesús dijo, sed sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Que abramos nuestros ojos, veamos la realidad de lo que está ocurriendo. No nos podemos quedar callados. En una parte de las injusticias que ocurrió, ¿no es cierto? Creo, no leí justamente hoy esta historia de el tiempo cuando estaba gobernando David. Ocurrió una gran hambre en la tierra. ¿Y por qué era? Porque Saúl había cometido un acto de injusticia con los gabaonitas. Y la sangre demandaba, ¿no es cierto?, que se matase a gente de la propia familia de Saúl para que la ira se termine. Todas estas cosas, lo que ocurrió con Solange, vaya casualidad que dentro de pocos días Córdoba estaba bajo fuego. ¿Qué va a pasar con Santiago del Estero? No lo sé. La ira de Dios viene y va a venir sobre esta tierra y va a venir y dice la palabra de Dios, ¿quién podrá sostenerse en pie cuando Él se manifieste? Que nuestros actos de justicia sean para que Dios esté con nosotros. No nos deje, no nos desampare en estos días. Debemos orar para que este reino también de nuestro Señor Jesús se manifieste y se acelere, ¿no es cierto? Tal vez, como dicen, vamos a padecer persecución por estar hablando, pero es nuestro deber, no nos podemos quedar callados. El Señor, cuando le habló a Ezequiel de la atalaya, dijo, el que si escucha tu mensaje y se arrepiente va a ser salvado y vos vas a ser salvado también. Pero si nosotros nos quedamos callados, ese es algo muy grave que debemos entender. La paga, la sangre esta va a ser demandada de lo que nosotros no denunciamos. Eso quería aportar también, ¿no? De que nosotros podemos pasar sin ver estos castigos de Dios, podemos ser detenidos, así como lo fue Jeremías. Vos hoy decías muy bien en privado, ¿no? Que fue enfrente de toda la gente que caminaba al templo, lo vieron ahí en el cepo. Sabemos la historia de Juan el Bautista y de todos los mártires cristianos, que aquellos que hablan, que levantan la voz, no terminan bien. Pero nosotros tenemos una esperanza de que vamos a tener un lugar de privilegio en el reino por denunciar este tipo de cosas y por no avalar estos actos de injusticia. Ahora bien, acerca de esta provincia de Santiago del Estero, como vos dijiste, que se perpetúan en el poder, y la gente es inocente, dice, no, la próxima elección vamos a dar vuelta a todo eso. No, ya está todo decidido, no hay elecciones. Formosa, Santiago del Estero son feudos que son bien vistos por la casta política porque eso es lo que se desea. Hace 2-3 años atrás
era muy famoso Kim Jong-un, ¿no? ¿Cierto? Eso es el futuro de los gobiernos que se van a implantar sobre la Tierra. Y ya lo escribió Orwell allá en 1948. Y cuando vemos, si quieren leer ese libro también podemos dejar en la descripción las cosas que dice, uno lee y se horroriza el grado de control que puede llegar a tener un gobierno sobre las personas. Y no estamos muy alejados de eso. Orwell hablaba de pantallas que te controlaban, que hasta las relaciones normales estaban prohibidas entre un hombre y una mujer, y con el celular, con las aplicaciones de los gobiernos, con la tecnología del 5G que quieren instalar en el mundo, que ya hemos visto en China cómo controla cada movimiento de la población, no estamos muy alejados de eso. Y vos habías dicho en el primer video que es el objetivo de todo dirigente político es dominar a la población. Porque cuando dominás podés prohibir, por ejemplo, como hizo Zamora, ¿no? De prohibir de que se hable del caso de Abigail de Santiago del Estero. Y si tenés todo el poder para hacerlo, no se habla del caso, el caso no existe. Se niega. No, y esto son negadores, eso es lo que pasa, negadores mentirosos, porque te mienten, no, yo no sabía nada, ¿cómo no vas a saber nada? Por favor. No, y ahora se enojaron, parece, con el papá de Abigail, se lo declararon, en vez de arrepentirse, de reivindicarse, ellos salen a fortalecer en su error, a permanecer en su error. Pero para ir al nuevo pacto, ¿sí? No quedarnos solamente con Jeremías, en caso de que haya personas que digan que eso no nos corresponde a nosotros, a nuestra era, vamos al Señor Jesús, quien más autorizado para hablar de la injusticia. Habla por su muerte, ¿no? ¿Quién más autorizado que Él para decir lo que es la injusticia? También les refirió Jesús, estoy leyendo Lucas 18, versículo 1 en adelante, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad, y a mí realmente me produce una aberración escuchar acerca de este juez. ¿Y sabes por qué? Porque es el fiel reflejo de lo que sucede en nuestra actualidad. Cuando decimos que hemos evolucionado como sociedad, cuando pasan este tipo de cosas me doy cuenta que no hemos evolucionado en nada. Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre, ¿sí? Omnipotente, implacable, ¿sí? Inamovible, como decía ahí en la Biblia, lo que leía recién. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero fíjense cómo actúa la mente de estas personas. Aunque ni temo a Dios, ¿sí? Pero después de esto dijo dentro de sí el juez, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, fíjense, ¿qué somos los ciudadanos normales ante estos gobernantes? A veces quizás van a resolvernos, van a tener otro pedido porque quizás somos molestias, ¿sí? Para que no les molestemos sus casas, su bienestar, ¿sí? Como hemos leído en Jeremías, y cómo vive esta gente, ¿sí? Plagado de lujos. Sin embargo, porque esta vida me es molesta, le haré justicia, dice. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Pobre juez, ¿no? Que no le molesten, porque él está en un lugar de privilegio. ¿Cómo va a venir una persona, un ciudadano de bien común, a molestarle? ¿Sí? También hay una versión que dice que es para que no le desprestigien frente a la sociedad, ¿sí? Entonces vamos a hacerle caso, vamos a darle un poquito de justicia para que no me moleste más, por el lado del egoísmo, ¿no? Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto y todos los jueces injustos que hay en Argentina y los políticos, los dirigentes, en tantas provincias y municipios que hay en nuestro país, donde cada uno hace lo que bien le parece. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles
y que dice el Señor Jesús: os digo que pronto les hará justicia. ¿Sí? Pronto les hará justicia. Todas estas causas, el padre de Solange, el caso de, como contábamos la otra vez, de María Cash, del padre que muere en un accidente buscando a su hija, que no sabemos si cayó en red de prostitución, de trata de personas, que está todo empañado por políticos, por jueces, el caso de nuestro propio padre, que murió sin saber dónde está su hijo, y tantos casos de Marilyn Bárbaro, bendiciones, aberrantes casos, ¿sí? De la chica esta, una de los más famosos, Catamarca, ¿no? Morales, que fue una de las primeras en salir a la luz, que estaba todo el poder político de hijos de jueces y de gobernantes en la violación y desaparición de esta pobre chica. ¿Piensan que Dios no va a responder a esto? Cuando Dios se le presentó a Caín, que le dijo: la sangre de tu hermano Abel clama desde la tierra. Queridos oyentes, Malaquías capítulo 4, para los que no creen que la cantidad de enemigos o de la gente que no cree en Dios va a tener un final dichoso o feliz, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en aquel día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese día va a venir, y tal vez a nosotros nos ven con una cara de preocupación, de amargados, tal vez nuestra faceta es así, pero es porque pasamos ya muchas luchas, muchas pruebas, pero dentro de nosotros hay una alegría, hay una esperanza y hay una paz también, de que este juicio de Dios, como dice ahí, va a ser justicia, y ese día anhelamos y esperamos y oramos, como dijo nuestro Señor Jesús en el Padre Nuestro: venga tu reino. Amén.